Capítulo 12. Sadie. Llamando a las cosas por su nombre. Despertar con forma de pollo siempre es perturbador. Mi va flotaba en el agua turbia. Sacudí las alas brillantes mientras intentaba averiguar dónde era arriba. Supuse que mi cuerpo estaría por allí cerca, tal vez ahogado en la parte trasera del Mercedes, pero no tenía forma de regresar a él. ¿Por qué narices nos había llevado Bess a un portal subacuático? Esperé que el pobre Carter hubiera sobrevivido de algún modo. A lo mejor Bess había podido sacarlo del coche. Pero morir envenenado en lugar de ahogado tampoco era una gran mejora. Una corriente me llevó de una sacudida a la Duat. El agua se convirtió en fría niebla. La oscuridad se llenó de quejidos y gruñidos. Empecé a frenar, y cuando se disipó la bruma, estaba de vuelta en la mansión de Brooklyn, flotando justo fuera de la puerta de la enfermería. En un banco que había contra la pared, sentados juntos como viejos amigos, estaban Anubis y Walt Stone. Los dos tenían aire de estar aguardando malas noticias. Walt tenía las manos cerradas una sobre la otra en el regazo y los hombros caídos. Se había cambiado de ropa y llevaba otra camiseta sin mangas y otros pantalones cortos de deporte, pero tenía cara de no haber dormido desde que estuvo en Londres. Anubis le hablaba en tono tranquilizador, como si intentara aliviarle la pena. Nunca había visto a Anubis con ropa tradicional egipcia, a pecho descubierto, con un collar de oro y rubíes en el cuello y una simple faldita sujeta a la cintura. No es un estilo que recomendaría a la mayoría de los tíos, pero Anubis sabía llevarlo. Siempre había pensado que sería flacucho si se quitaba la camisa. Ojo, tampoco es que tuviera por costumbre imaginármelo. Pero tenía una forma física excelente. En el inframundo debían de tener un buen gimnasio, con lápidas para tumbarse a levantar pesas y cosas por el estilo. En todo caso, después de la sorpresa al verlos juntos, mi primer pensamiento fue que algo terrible tenía que haberle pasado a Jazz. «¿Qué ocurre?», pregunté, sin saber si podían oírme. «¿Qué ha pasado?». Walt no reaccionó, pero Anubis levantó la mirada. Como de costumbre, mi corazón dio una pirueta feliz sin mi permiso. Tenía unos ojos tan hipnóticos que olvidé por completo cómo se usaba el cerebro. Dije, Lo sé. Liz habría estado orgullosa. Sadie, dijo Anubis, no deberías estar aquí. Carter se está muriendo. Eso me devolvió el juicio de golpe. Ya lo sé, Chacalín. Yo no he pedido que me... Un momento. ¿Por qué estoy aquí? Anubis señaló la puerta de la enfermería. Sospecho que te ha llamado el espíritu de Jazz. ¿Está muerta? ¿Estoy muerta yo? Ninguna, respondió Anubis. Pero las dos estáis a las puertas de la muerte, por lo que vuestras almas tienen facilidad para comunicarse. No lo hagáis muy largo. Walt aún no había reparado en mi presencia. Estaba murmurando, no he podido decírselo. ¿Cómo no se lo he dicho? Abrió las manos y vi que tenía el amuleto yen dorado idéntico al que me había dado. «Anubis, ¿qué le pasa?», pregunté. «¿No me oye?». Anubis puso una mano en el hombro de Walt. No puede vernos a ninguno de los dos, aunque creo que llega a sentir mi presencia. Me ha llamado para pedirme consejo. Por eso he venido. ¿Quiere consejos tuyos? ¿Por qué? A lo mejor soné más seca de lo que pretendía. Pero, de todos los dioses a los que podía haber acudido Walt, Anubis parecía la elección más inverosímil. Anubis me miró, con más melancolía en los ojos de la habitual, que no era poca. «Deberías entrar, Sadie», dijo. «Te queda muy poco tiempo. Te prometo que haré todo lo posible para aliviar el dolor de Walt». «¿Dolor?», repliqué. «Un momento». Pero la puerta de la enfermería se abrió y las corrientes de la Duat me empujaron por ella. La enfermería era el centro médico más grande que había visitado nunca, pero eso no era decir mucho. Odiaba los hospitales. Mi padre siempre decía en broma que había nacido chillando y no había parado hasta que me sacaron de la sala de maternidad. Me daban un miedo atroz las agujas, las pastillas y, sobre todo, el olor de la gente enferma. Los muertos y los cementerios, ningún problema. Pero la enfermedad... En fin, lo siento, pero ¿hace falta que huela tanto a enfermedad? La primera vez que fui a ver a Jazz en la enfermería, había tenido que armarme de valor. Esta segunda, incluso en forma de va, no fue más fácil.
La sala tenía más o menos las dimensiones de mi dormitorio, con paredes de caliza tallada toscamente. Unas grandes ventanas dejaban entrar el brillo nocturno de Nueva York. Había botiquines de cedro llenos de medicinas, suministros para primeros auxilios, talismanes mágicos y pociones minuciosamente etiquetadas. En una esquina se alzaba una fuente con la estatua tamaño real de la diosa leona Sekhmet, patrona de los sanadores. Se decía que el agua que caía de las manos de Sekhmet podía curar al instante un resfriado o una gripe, y además proporcionaba al cuerpo la dosis diaria de vitaminas y hierro, pero nunca me había atrevido a darle un sorbo. El murmullo de la fuente daba un ambiente pacífico a la enfermería. En vez de antiséptico, en el aire se notaba el olor a vainilla de los cirios encantados que flotaban por la habitación. Aún así, el lugar me ponía los nervios de punta. Sabía que los cirios monitorizaban el estado de los pacientes. Las lenguas de fuego cambiaban de color cuando había algún problema. En aquel momento, todos orbitaban la única cama ocupada, la de Jazz. Las llamas eran de color naranja oscuro. Jazz tenía las manos colocadas sobre el pecho. Su pelo rubio se extendía bien cepillado por la almohada. Tenía una leve sonrisa, como si disfrutara de un sueño agradable. Y sentada al pie de la cama de Jazz estaba Jazz, o al menos una imagen verde brillante de mi amiga. No era un ba, sino una figura humana del todo. Me pregunté si no habría muerto pese a todo, y aquello era su fantasma. Jazz. Me invadió un nuevo remordimiento. Todo lo que había salido mal en los últimos 2 días había empezado con el sacrificio de Jazz, del que yo era culpable. ¿Estás muerta? No, Sadie. Esto es mi Ren. Su cuerpo traslúcido titiló. Al fijarme, vi que estaba formado de imágenes, como si fuese un video tridimensional de la vida de Jazz. Una Jazz bebé estaba sentada en su trona, pringándose la cara de potitos. Una Jazz de 12 años hacía volteretas laterales en un gimnasio para que la aceptaran en su primer grupo de animadoras. Una Jazz muy reciente abría su taquilla en el colegio y encontraba un brillante amuleto Died, nuestra tarjeta de invitación mágica que la había traído a Brooklyn. «Tu Ren», dije, «¿es otra parte de tu alma?» La imagen verde brillante asintió. Los egipcios creían que el alma tiene 5 partes diferentes. El Ba es la personalidad. El Ren es tu nombre, recordé. Pero, ¿cómo puede ser esto tu nombre? Mi nombre es mi identidad, respondió. La suma de mis experiencias. Mientras mi nombre se recuerde, sigo existiendo, aunque mi cuerpo muera. ¿Lo entiendes? No lo entendía, ni por asomo. Lo que sí entendía era que Jazz podía morir y sería culpa mía. Lo lamento muchísimo. Intenté no deshacerme en lágrimas. Si no hubiera agarrado ese papiro estúpido. Sadie, no lo lamentes. Me alegro de que hayas venido. Pero todo lo que ocurre tiene un motivo, Sadie. Hasta las cosas malas. No es cierto, repliqué, y es una condenada injusticia. ¿Cómo podía mostrarse tan calmada y simpática, incluso estando en coma? Yo me negaba a aceptar que las cosas malas fueran parte de algún plan grandioso. Odiaba que la gente dijese cosas de ese estilo. Había perdido a mi madre. Había perdido a mi padre. Mi vida se había puesto patas arriba y había estado a punto de morir muchísimas veces. Mi hermano estaba envenenado y ahogándose, y yo no podía ayudarle. No hay motivo que justifique todo eso, dije después. La vida es azar, es dura, es... Jazz seguía sonriendo, como si lo encontrara un poco divertido. Ah, dije, querías que me enfadase, ¿verdad? Esa es la Sadie que amamos todos. La pena no es muy productiva. Funcionas mucho mejor cuando te enfadas. Pues vaya, supongo que era cierto, pero no tenía por qué gustarme. Bueno, ¿por qué me has traído aquí? Por 2 cosas, respondió. Primera, no estás muerta. Cuando despiertes, tendrás solo unos minutos para curar a Carter. Tendrás que actuar deprisa. Usando la figurilla de cera, dije. Sí, eso lo había deducido, pero no sé cómo se hace. No soy buena sanadora. Solo hay otro ingrediente importante. Ya sabes cuál es. No lo sé. Jazz enarcó una ceja como si estuviera siendo tosuda a propósito.
Estás muy cerca de entenderlo, Sadie. Piensa en Isis, piensa en cómo has canalizado su poder en San Petersburgo y te llegará la respuesta. Pero hay que darse prisa. La segunda cosa es que necesitarás que te ayude Walt. Ya sé que es un riesgo, ya sé que Bess no lo aprueba, pero tú usa el amuleto para llamar a Walt a tu lado. Es lo que él quiere. Algunos riesgos valen la pena, aunque supongan perder una vida. ¿Perder la vida de quién? ¿La suya? La escena de la enfermería empezó a deshilacharse, convertida en una acuarela emborronada. Piensa en Isis, repitió Jas. Y Sadie, todo sirve a un propósito. Nos lo enseñaste tú. Nosotros elegimos creer en el Amat. Creamos un orden a partir del caos, belleza y sentido, a partir del feo azar. En eso consiste Egipto. Por eso su nombre, Surren, sobrevive a los milenios. Si nos despertamos, triunfa el caos. Creo que una vez les había dicho algo parecido durante una clase, pero no lo creía ni siquiera entonces. Voy a contarte un secreto, dije. Doy pena como profesora. La forma de Jas, todos sus recuerdos reunidos, se diluyó poco a poco en la niebla. Voy a contarte yo otro a ti, dijo, mientras su voz se desvanecía. Has sido una profesora excelente. Ahora, ve a visitar a Isis y observa cómo empezó todo. La enfermería desapareció. De pronto, me vi sobre una barcaza real que flotaba en Nilo abajo. El sol era abrasador. En las riberas crecían palmeras y la hierba exuberante de los humedales. Más allá, el desierto se extendía hasta un horizonte de colinas rojas desnudas, tan secas y hostiles que podrían haber estado en Marte. El barco era como el que había descrito Carter en su visión junto a Horus, aunque el mío estaba en mejor estado. Su vela blanca y limpia estaba adornada con la imagen del disco solar, refulgente en rojo y oro. Por toda la cubierta se afanaban unos orbes de luz de colores que impulsaban los remos y tiraban de los cabos. No sé cómo lo lograban sin manos, pero no era la primera vez que veía una tripulación mágica como aquella. El casco tenía incrustaciones de metales preciosos, diseños en cobre, plata y oro, que representaban la travesía de la barcaza por la Duat, y también jeroglíficos que invocaban el poder del sol. En el centro del barco, un dosel azul y dorado daba sombra al trono del dios Sol, que sin duda era el asiento más impresionante y menos cómodo que había visto en la vida. Al principio me pareció que era de oro fundido, pero enseguida me fijé en que estaba hecho de fuego viviente, de llamas amarillas que alguien, de alguna forma, había esculpido en forma de trono. En las patas y brazos tenía grabados unos jeroglíficos tan resplandecientes que me dolieron los ojos al mirarlos. El ocupante del trono no impresionaba tanto. Ra era un viejo de piel acartonada, encorvado como un signo de interrogación, con la calva sembrada de manchas y el rostro tan fofo y arrugado que parecía una máscara. Lo único que daba a entender que estaba vivo eran sus ojos perfilados de col, porque reflejaban su pena y su cansancio. Llevaba faldilla y gorguera, que no le sentaban igual de bien que a Anubis ni de lejos. Hasta el momento, la persona más vieja que había conocido era Iskandar, el anterior lector jefe, que había llegado a los 2000 años de edad. Pero Iskandar nunca había tenido tan mal aspecto, ni siquiera en sus últimos días. Para colmo, Ra tenía la pierna izquierda cubierta de vendajes e hinchada hasta el doble de su tamaño normal. Se quejó y apoyó la pierna en un montón de cojines. Tenía 2 heridas punzantes en la espinilla que supuraban a través de la venda, muy similares a las marcas de colmillos en el hombro de Carter. Mientras Ra se frotaba la pierna, el veneno verde se extendió hasta las venas del muslo. Mirarlo hizo temblar de asco las plumas de mi va. Ra alzó la mirada a los cielos. Sus ojos se volvieron del mismo amarillo fundido que su trono. «¡Isis!», vociferó. «De acuerdo, cederé». Una sombra se onduló bajo el toldo. Apareció una mujer y de inmediato se arrodilló delante del trono. Por supuesto, la reconocí. Tenía el pelo largo y moreno cortado al estilo Cleopatra y un vestido blanco y vaporoso que le realzaba la grácil figura. Sus alas de luminosos arcoíris recordaban a la aurora boreal.
La cabeza inclinada y las manos levantadas con las palmas hacia arriba en gesto de súplica formaban un retrato de humildad, pero yo conocía demasiado bien a Isis. Veía la sonrisa que intentaba ocultar. Sentía su euforia. «Lord Ra», dijo, «vivo para serviros». «Ja», espetó Ra, «vives para el poder, Isis. No intentes engañarme. Sé que tú creaste la serpiente que me mordió. Por eso nadie más encuentra la cura. Deseas que mi trono pase a tu marido, ese advenedizo de Osiris». Isis empezó a negarlo. «Mi lord, basta. Si yo fuera un dios más joven». Ra cometió el error de mover la pierna. Gimió de dolor. El veneno verde ascendió un poco más por sus venas. «Da igual», suspiró abatido. «Estoy harto de este mundo. Ya he sufrido bastantes intrigas y conspiraciones. Cúrame el envenenamiento». «De 1000 amores, mi lord. Sin embargo, necesitaré...» «Mi nombre secreto», dijo Ra. «Ya lo sé. Promete que me sanarás y recibirás todo lo que deseas. Y más». Yo detecté la advertencia en la voz de Ra, pero o bien Isis no la captó, o bien no le importaba. «Juro que os sanaré», dijo. «Entonces, acércate, diosa». Isis se inclinó hacia adelante. Creí que Ra iba a susurrarle el nombre al oído, pero le agarró la mano y la colocó en su frente arrugada. Los dedos de Isis se pusieron al rojo vivo. Intentó apartarlos, pero Ra le sostuvo la muñeca con firmeza. La vida entera del dios solar brilló con ardientes imágenes de su larga existencia. El primer amanecer, su barcaza solar reluciente en la recién elevada tierra de Egipto, la creación de los demás dioses y los hombres mortales, la inacabable batalla de Ra contra Apophis, cuando recorría cada noche la Duat para contener el caos. Había demasiado que asimilar. Con cada latido del corazón transcurrían siglos. Su nombre secreto era su experiencia acumulada, y aún entonces, en aquellos tiempos remotos, Ra era un dios inconcebiblemente viejo. El aura llameante se extendió a la mano de Isis, trepó por su brazo y acabó envolviéndole el cuerpo en llamas. Chilló una vez. Entonces el fuego se apagó. Isis cayó al suelo y de su vestido emanaron volutas de humo. «Así pues», dijo Ra, «has sobrevivido». No habría sabido decir si Ra estaba decepcionado o sentía respeto, muy a su pesar. Isis se puso de pie con esfuerzo. Parecía sufrir neurosis de guerra, como si viniera de pasearse por un campo de batalla, pero logró levantar la mano. En su palma brillaba un jeroglífico ardiente, el nombre secreto de Ra, destilado en una sola palabra de poder inimaginable. Puso la mano sobre la pierna de Ra y pronunció un encantamiento. El veneno verde se retiró de sus venas. La hinchazón remitió. Las vendas cayeron al suelo y las marcas de colmillos se cerraron. Ra se reclinó en su trono y suspiró de alivio. Por fin, sin dolor. «Mi lord, necesita descansar», aconsejó Isis, «durante mucho, mucho tiempo». El dios solar abrió los ojos. En ellos ya no había fuego. Parecían los ojos blanquecinos de un anciano mortal. «Bast», llamó. La diosa gata se materializó a su lado. Llevaba una armadura egipcia de cuero y hierro y parecía más joven, aunque a lo mejor solo era que aún no había pasado 20 siglos en una prisión abismal, luchando contra Apophis. Estuve tentada de dar un grito y avisarle de lo que le esperaba, pero mi voz no iba a funcionar. Bast miró a Isis de soslayo. «Milord, esta mujer os está molestando». Ra negó con la cabeza. «Ya nada me molestará mucho más, mi fiel gata. Ahora, ven conmigo. Tenemos que hablar de asuntos importantes antes de mi partida». «Milord, ¿a dónde vais?» «Al retiro forzoso». Ra fulminó con la mirada a Isis. «Porque eso es lo que quieres, ¿no es cierto, diosa de la magia?» Isis hizo una reverencia. «Jamás, milord». Bast desenfundó sus cuchillos y dio un paso en dirección a Isis, pero Ra extendió un brazo. «Suficiente, Bast», dijo. «Tengo pensado otro combate para ti, una lucha definitiva y crucial. En cuanto a ti, Isis, tal vez pienses que has vencido porque dominas mi nombre secreto. ¿Comprendes lo que has puesto en marcha? Osiris podrá ser faraón, pero tendrá un reinado corto y amargo.
se sentará en un reflejo deslucido de mi trono de fuego. Este barco ya no surcará la Duat. El equilibrio entre la mat y el caos irá degradándose poco a poco. El mismo Egipto caerá. Los nombres de los dioses quedarán reducidos a recuerdos marchitos. Y después, un día, el mundo sellará el límite de la destrucción. Entonces clamaréis el nombre de Ra, y yo no estaré. Cuando llegue ese día, recuerda que fueron tu codicia y tu ambición los que lo provocaron. Mi lord. Isis se inclinó con respeto, pero yo sabía que no le preocupaba ningún futuro lejano. Estaba embriagada de victoria. Creía que Osiris gobernaría Egipto para siempre y que Ra solo era un viejo chocho. No sabía que, en poco tiempo, su victoria se volvería tragedia. Osiris moriría a manos de su hermano Set, y algún día todas las predicciones de Ra también se cumplirían. «Vayámonos, Bast», dijo Ra. «Aquí ya no nos quiere nadie». El trono estalló en una columna de llamas que hizo arder el dosel azul y dorado. Una bola de fuego se elevó a los cielos hasta confundirse con el brillo del sol. Cuando se despejó el humo, Isis estaba sola en la cubierta, riendo con deleite. «¡Lo he conseguido!», exclamó. «Osiris, serás el rey. He dominado el nombre secreto de Ra». Quise decirle que no había dominado nada, pero solo era capaz de observarla mientras bailaba de lado a lado del barco. Estaba tan encantada de su éxito que no se dio cuenta de que desaparecía la tripulación de luces mágicas. Las jarcias cayeron, la vela se destensó, los remos dejaron estelas en el agua mientras la barcaza solar navegaba a la deriva, sin marineros. Se me nubló la visión y caí en la oscuridad. Desperté en una cama blanda. Durante un instante pensé que había vuelto a mi habitación de la casa de Brooklyn. Podía levantarme y tomar un desayuno fantástico con mis amigos, Eimos, Filipo de Macedonia y Keops, y luego pasar el día enseñando a nuestros aprendices a transformarse unos a otros en reptiles. ¡Qué bien sonaba! Pero, por supuesto, no estaba en casa. Me incorporé y la cabeza empezó a darme vueltas. Estaba en una cama de matrimonio con sábanas suaves de algodón y una pila de almohadas de plumas. El dormitorio era bastante lujoso, pero estaba decorado en un tono blanco tan puro que aún me mareó más. Me sentí como si hubiera vuelto al hogar de Nut, la diosa del cielo. En cualquier momento, la habitación se descompondría en nubes. Tenía las piernas agarrotadas, pero conseguí salir de la cama. Llevaba puesta una de esas batas de hotel tan gruesas y afelpadas que me hacía parecer un teleñeco albino. Llegué dando tumbos a la puerta y salió una encantadora sala de estar, también de color blanco brillante. Cruzando unas puertas correderas de cristal, había una terraza con vistas al mar desde bastante altura, posiblemente unos 15 o 20 pisos. El cielo y el agua eran de un azul precioso. Mis ojos tardaron un poco en adaptarse a la luz. Mis pocas posesiones y las de Carter estaban ordenadas en una mesa cercana. Nuestras ropas maltrechas, las bolsas mágicas y los 2 papiros del libro de Ra, además de la bolsa que se había traído Bess del Museo de Chocolate. Carter llevaba una bata blanca como la mía. Estaba tumbado en el sofá, con los ojos cerrados. Le temblaba todo el cuerpo. Bess estaba sentado a su lado, pasándole un paño húmedo por la frente para refrescársela. ¿Cómo está?, balbucí. Bess me miró. Parecía un turista en miniatura con su camisa hawaiana chillona, pantalones cortos de color caqui y sandalias. El estadounidense lamentable, pero en talla extra pequeña. «Ya era hora», dijo. «Empezaba a pensar que no despertarías nunca». Di un paso adelante, pero la habitación se inclinó de un lado a otro. «Con cuidado». Bess vino enseguida a cogerme el brazo. «Te has hecho un chichón muy feo en la cabeza». «Da lo mismo», musité. «Debo ayudar a Carter». «Está muy mal, Sadie. No sé si...» «Puedo hacerlo. Mi varita y la figurilla de cera». Sí, vale. Ahora te lo traigo todo». Ayudada por Bess, me tambaleé hasta llegar a Carter. Bess me trajo mis cosas mientras yo tocaba la frente de mi hermano. Tenía más fiebre que antes. Las venas del cuello se le habían puesto verdes por el veneno, igual que les pasaba a las de Ra en mi visión. Lancé una mirada de reproche a Bess. «¿Cuánto rato he estado inconsciente?» «Es casi mediodía del martes». Colocó mis herramientas mágicas junto a los pies de Carter. «Así que unas
12 horas. ¿12 horas? ¿Ves? Según Seth, era lo máximo que aguantaría Carter antes de morir por el veneno. ¿Por qué no me has despertado? La cara se le puso tan roja como la camisa hawaiana. Lo he intentado. Os saqué a los dos del Mediterráneo y os traje al hotel, ¿o no? He probado todos los hechizos despertadores que conozco. Y tú no hacías más que hablar en sueños de Walt, Anubis, nombres secretos y... Bien, dije. Tú, ayúdame a... Llamaron a la puerta. ¿Ves? Me indicó por gestos que estuviera tranquila. Dijo algo en otro idioma, seguramente en árabe, y al momento entró un camarero por la puerta. Hizo una profunda inclinación a Bess, como si el enano fuese un sultán, antes de entrar un carrito rebosante de frutas tropicales, pan recién horneado y bebidas con burbujas. «Excelente», me dijo Bess. «Enseguida vuelvo». «Estás perdiendo el tiempo», dije bruscamente. Bess no me hizo ningún caso, desde luego. Cogió su bolsa de la mesa de comedor y sacó la cabeza de chocolate de Vladimir Lenin. El camarero levantó las cejas. Bess depositó la cabeza en el centro del carrito y asintió, como si fuese el centro de mesa perfecto. Bess dio unas órdenes al camarero en árabe y le entregó unas monedas de oro. El camarero hizo gestos de alabanza, con cara sobrecogida. Se retiró sin darnos la espalda ni dejar de hacer inclinaciones. «¿Dónde estamos exactamente?», pregunté. «¿Y por qué eres el rey de aquí?» «Alejandría, Egipto», dijo Bess. «Siento el aterrizaje brusco. Es un sitio complicado para teletransportarse. Es la vieja capital de Cleopatra, ya sabes, donde cayó el imperio egipcio, así que la magia tiende a torcerse. Los únicos portales que funcionan están en la ciudad vieja, que se hundió en el mar y ahora tiene 10 metros de agua encima». «¿Y este sitio? Se nota que es un hotel de lujo, pero ¿cómo has...?» «Suite del ático, Hotel Four Seasons de Alejandría». Sonaba un poco avergonzado. La gente de Egipto todavía recuerda a los viejos dioses, aunque se niega a admitirlo. En su día, yo fui muy popular y me deben algunos favores que puedo pedir si me hacen falta. Lástima que fuera tan justo de tiempo. Podría habernos conseguido un chalet. «¿Cómo te atreves?», dije. «Mira que meternos en un hotel de 5 estrellas. Venga, tú asegúrate de que no nos interrumpan y yo curo a Carter, ¿de acuerdo?» Cogí la figurilla de cera que me había dado Jazz y me arrodillé junto a mi hermano. La estatuilla se había deformado al saltar dentro de la bolsa. Pero, siendo justos, Carter también estaba vapuleado. Con un poco de suerte, la conexión mágica aún funcionaría. «Carter», dije, «voy a curarte, pero necesito que me ayudes». Le puse la mano en la frente, que ardía de fiebre. Ahora sabía por qué ya se me había aparecido en forma de ren, la parte del alma que representaba a su nombre. Sabía por qué me había mostrado la visión de Isis y Ra. «Estás muy cerca de entenderlo, Sadie», había dicho. Nunca se me había ocurrido pensarlo, pero el ren era lo mismo que tu nombre secreto. Era más que una palabra especial. El nombre secreto son tus pensamientos más oscuros, tus momentos más embarazosos, tus mayores sueños, tus peores miedos, todo junto en un paquete. Es la suma de todas tus experiencias, hasta las que nunca querrías que se conocieran. Tu nombre secreto, en resumen, te hace ser quien eres. Y por eso, un nombre secreto tiene poder. También es por eso que no basta con que alguien te repita un nombre secreto para saber cómo usarlo. Hay que conocer a la persona y comprender su vida. Cuanto mejor se entiende a la persona, más poder sobre ella da el nombre. Solo pueden aprenderse de su dueño o de quien más cerca esté de su corazón. Y que el cielo me ayude, porque para mí esa persona era Carter. «Carter», pensé, «¿cuál es tu nombre secreto?» Aún estando enfermo, su mente se resistió. El nombre secreto no se entregaba así por las buenas. Todos los seres humanos tenían uno, y también todos los dioses. Sin embargo, la mayoría de los hombres no llegaba a saberlo en toda su vida. Nunca expresaba con palabras su identidad más privada. Bastante comprensible. Probad a resumir vuestra existencia entera en 5 palabras o menos. No es tan fácil, ¿eh? «Puedes hacerlo», dije en voz baja. «Eres mi hermano. Te quiero. Todas las partes vergonzosas o molestas, que supongo que en tu caso serán la mayoría. 1.000.000 de Sías tal vez huyeran de ti al saber la verdad, pero yo no lo haré. Y ahora dime tu nombre, tonto de capirote, para que pueda salvarte la vida». Me cosquilleé la mano contra su frente.
Por mis dedos empezó a pasar su vida en forma de recuerdos difusos de nuestra infancia, cuando vivíamos en Los Ángeles con nuestros padres. Vi la fiesta de mi 6º cumpleaños, cuando hicimos explotar la tarta. Vi a nuestra madre sentada con un libro de texto de ciencias en el regazo, leyéndonos cuentos para dormir, y a nuestro padre dando vueltas conmigo en brazos a ritmo de jazz, mientras Carter se tapaba las orejas y gritaba «¡Papá! ¡Papá!». También fluyeron momentos que no había compartido con mi hermano. Carter y papá atrapados en unos disturbios que hubo en París. Carter y Cia hablando a la luz de las velas en el gnomo primero. Carter solo en la biblioteca de la mansión de Brooklyn, contemplando el ojo de Horus que llevaba de amuleto y resistiendo la tentación de reclamar el poder de un dios. Nunca me había hablado de ello, pero fue un alivio enterarme. Pensaba que era la única que había acariciado la idea. Poco a poco, Carter se relajó. Pasaron a mí sus mayores temores, sus secretos más bochornosos. Se estaba quedando sin fuerzas a medida que el veneno le llegaba al corazón. Con su último residuo de voluntad, me dijo su nombre. Obviamente, no pienso decíroslo. De todas formas, oírle en una grabación no os serviría de nada, pero toda precaución es poca. Levanté la figurilla de cera y pronuncié el nombre secreto de Carter. Al momento, el veneno se retiró de sus venas, la estatuilla se volvió verde y se derritió entre mis manos. La fiebre de Carter bajó. Tuvo un escalofrío, tragó una bocanada de aire y abrió los ojos. «Muy bien», dije con firmeza. «No vuelvas a montarte en otro puñetero monstruo serpiente en la vida». «Lo siento», gruñó. «¿Me has...?» «Sí». «¿Con mi nombre secreto?» «Sí». «¿Y todos mis secretos?» «Sí». Gimoteó y se tapó la cara como si quisiera volver a caer en coma. Pero, en serio, yo no tenía ninguna intención de chincharle. No es lo mismo poner a tu hermano en su sitio de cuando en cuando que ser cruel. Yo no soy cruel. Además, después de haber mirado en los oscuros cubiles de la mente de Carter, me sentí un poco incómoda y posiblemente también sobrecogida. Allí no había gran cosa. Comparado con todo lo que yo temía y lo que guardaba en secreto, ¡madre mía! Era un soso. Deseé con todas mis fuerzas que nunca nos viéramos en la situación opuesta y él tuviera que curarme a mí. Bess vino hacia nosotros con la cabeza de Lenin bajo el brazo. Había estado picoteando, porque a Lenin le faltaba la frente. Había caído víctima de una chocolobotomía frontal. «Buen trabajo, Sadie». Arrancó la nariz de Lenin y se la ofreció a Carter. «Toma, chaval, que te la has ganado». Carter arrugó la frente. «¿El chocolate tiene propiedades mágicas curativas?» Bess soltó un bufido. «Si las tuviera, yo sería el enano más sano del mundo. ¿Qué va? Está bueno y punto». «Y tú necesitas recuperar las fuerzas», añadí. «Tenemos mucho de qué hablar». Aunque se nos echaba el tiempo encima, teníamos lo que quedaba de aquel día y otros 2 hasta el equinoccio y el fin del mundo. Bess insistió en que descansáramos hasta la mañana siguiente. Le preocupaba que Carter pudiera morir si se esforzaba física o mágicamente tan poco tiempo después de ser envenenado. Perder el tiempo me ponía muy nerviosa, pero con lo que me había costado resucitar a mi hermano, quería conservarlo vivo. Y la verdad es que yo no estaba en condiciones mucho mejores. Estaba tan seca de magia que no creo que pudiera ni caminar más allá de la terraza. Bess llamó a la recepción y solicitó un asistente de compras personal para que nos buscara ropa nueva y suministros en la ciudad. No sé cómo se dice botas militares en árabe, pero la mujer de las compras encontró un par de ellas. Al llegar, hizo ademán de darle las botas a Carter y puso cara de horror al ver que Bess me señalaba. También me trajo tinte para el pelo, unos vaqueros cómodos, un top de algodón con estampado de camuflaje desértico y un pañuelo para el pelo que podía estar de moda en Egipto, pero que yo no pensaba ponerme porque no conjuntaría con las mechas de color violeta que tenía pensado hacerme. A Carter le tocaron vaqueros, botas y una camiseta donde ponía «Propiedad de la Universidad de Alejandría» en inglés y en árabe. Estaba claro, hasta los asistentes de compra personales lo calaban a la primera como el bicho raro que era. La asistente también nos había conseguido repuestos para las bolsas mágicas. Había bloques de cera, cordel y hasta algunos papiros y tinta, aunque dudo mucho que Bess le hubiera explicado para qué los queríamos. Cuando la mujer se marchó, Bess, Carter y yo pedimos comida al servicio de habitaciones. Nos sentamos en la terraza y vimos pasar la tarde.
La brisa del Mediterráneo llegaba fresca y agradable. A nuestra izquierda se extendía la Alejandría moderna, una rara mezcla de torres de apartamentos, edificios que se caían a trozos y ruinas antiguas. En la avenida paralela a la costa, una hilera de palmeras separaba los carriles, atestados con todo tipo de vehículos, desde coches de lujo a burros. Todo aquello se me hacía un poco irreal desde nuestra suite del ático. La energía vibrante de la ciudad, el ajetreo y los atascos de la calle. Mientras nosotros degustábamos fruta fresca y los restos a medio derretir de la cabeza de Lenin, sentados bajo el cielo en nuestra terraza. Me pregunté si los dioses que contemplaban el mundo mortal desde su salón del trono de la Duat se sentirían igual que yo. Mientras íbamos hablando, puse los 2 papiros del libro de Ra en la mesa de la terraza. Allí estaban, simples e inofensivos, pero casi nos habían costado la vida. Aún teníamos que encontrar otro, y entonces empezaría lo bueno de verdad, pensar la forma de usarlos para despertar a Ra. No parecía posible hacerlo todo en 48 horas, y aún así nos quedamos allí sentados, esperando en el banquillo por puro agotamiento, obligados a esperar hasta el día siguiente. El puñetero heroísmo de Carter. Mira que dejarse morder por la serpiente esa del Dr. Dolittle, y luego la impulsiva soy yo. Entretanto, Amos y nuestros aprendices novatos estaban solos en la casa de Brooklyn, preparando la defensa contra Vlad Menshikov, un mago tan despiadado que ya no es que se tuteara con el dios del mal, es que lo llamaba por su nombre verdadero. Conté a Carter lo que había sucedido en San Petersburgo después de que cayera envenenado. Había renunciado al nombre de Set a cambio de la posición del último rollo, un lugar llamado Bajarilla. Le relaté mi visión de Anubis y Walt, la charla que había tenido con el espíritu de Jazz y cómo había retrocedido en el tiempo hasta la barcaza solar de Ra. Solo me callé una cosa, lo que había dicho Set, de que el pueblo decía era Al-Hamra-Makan. Sé que no estuvo bien, pero acababa de estar en la cabeza de Carter. Ahora sabía lo importante que era Sia para él y cómo le trastocaría cualquier información sobre ella. Carter me escuchó atentamente, sentado en su sillón. Ya le había vuelto el color. Tenía los ojos vivos y despiertos. Costaba creer que solo unas horas antes hubiese estado a punto de morir. Quise atribuirlo a mis poderes curativos, pero también debieron de influir el descanso, varios ginger ales y una hamburguesa con queso y patatas que pidió al servicio de habitaciones. Bajarilla. Carter miró a Bess. Me suena el nombre. ¿De qué me suena? Bess se rascó la barba. Estaba taciturno y callado desde que había explicado nuestra conversación con Set. La palabra Bajarilla parecía molestarla especialmente. Es un oasis, dijo, en pleno desierto. Las momias que había enterradas allí fueron un secreto hasta 1996, cuando un burro idiota metió una pata en un socavón del terreno y se cargó el techo de una tumba. ¡Eso es! Carter me dedicó una sonrisa radiante, con ese brillo suyo de la historia mola en los ojos, así que ya debía de encontrarse mejor. Se llama el Valle de las Momias de Oro. El oro me gusta, dije. Las momias, no tanto. Ah, eso es porque no has conocido a muchas, dijo Bess. No sabía si estaba bromeando y decidí no preguntar. Entonces, ¿el último papiro está escondido ahí? Bess se encogió de hombros. Tendría sentido. Es un oasis muy apartado. No lo descubrieron hasta hace poco. También está protegido por poderosas maldiciones que impiden llegar invocando un portal. Los arqueólogos mortales han excavado algunas tumbas, pero aún queda todo un complejo enorme de pasadizos y cámaras que no se ha abierto en miles de años. Muchísimas momias. Me vinieron a la mente las momias de película de miedo, con los brazos levantados y las vendas de lino sueltas, gimiendo mientras persiguen a actrices chillonas y arqueólogos a punto de echar el bofe. Cuando dices muchísimas momias, dije con reservas, ¿cuántas son muchísimas? Han descubierto unos pocos cientos, respondió Bess, de un total de unas 10.000. ¿10.000? Miré a Carter, que se había quedado como si nada. Sadie, me dijo, no van a volver a la vida para matarte. No, coincidió Bess, probablemente no. Es casi seguro que no. Gracias, musité. Ya me siento mucho mejor. Sí, ya sé que antes he dicho que los muertos y los cementerios no me molestan, pero 10.000 momias,
Ya era pasarse. De todas formas, dijo Bess, la mayoría de las momias son de la época romana. Ni siquiera son egipcias como debe ser. Unos trepas latinos que intentaban colarse nuestro más allá porque es más guay que el suyo. Sin embargo, algunas de las tumbas más viejas... Bueno, ya veremos. Disponiendo de 2 fragmentos del libro de Ra, deberíais poder localizar la tercera parte cuando os acerquéis un poco. ¿Exactamente cómo?, pregunté. Bess se encogió de hombros. Cuando partes un objeto mágico, los trozos son como imanes. Cuanto más los acercas, más se atraen entre sí. No era necesariamente tranquilizador. Me imaginé a mí misma corriendo por un túnel con papiros llameantes pegados a las 2 manos. Vale, dije. Entonces, solo tenemos que colarnos en una red de tumbas donde hay 10.000 momias de oro que probablemente, casi seguro, no cobrarán vida y nos matarán. Exacto, dijo Bess. Bueno, en realidad no son de oro macizo. La mayoría solo están chapadas en oro. Pero vamos, que sí. Eso lo cambia todo. Decidido, pues. Carter ponía voz de estar encantado con la idea. Podemos salir de buena mañana. ¿A qué distancia está? A poco más de 300 kilómetros, pero son carreteras en muy mal estado. Y los portales... Bueno, como os decía, el oasis tiene maldiciones que impiden formarlos, y aunque no las tuviera, hemos vuelto al gnomo primero. Lo prudente sería usar tan poca magia como sea posible, si se enteran de que estáis en el territorio de Desjardins. No le hizo falta acabar la frase. Contemplé la línea de edificios que se curvaba siguiendo la costa del brillante mar Mediterráneo. Traté de imaginar cómo podía haber sido en tiempos remotos, antes de que Cleopatra, la última faraona egipcia, eligiera el bando perdedor en una guerra civil de Roma y perdiera la vida y su reino. Alejandría era la ciudad donde había muerto el antiguo Egipto. ¿No era el lugar más auspicioso del mundo para empezar una misión? Por desgracia, no había alternativa. Tendría que recorrer 300 kilómetros por el desierto hasta llegar a un oasis y encontrar una aguja con forma de papiro en un pajar de momias. No había manera de llevarlo a cabo en el tiempo que nos quedaba. Lo peor de todo era que aún no le había contado a Carter la última información sobre el pueblo de Sia. Podía callármelo y punto, pero sería egoísta por mi parte. A lo mejor también era la opción correcta, ya que necesitaba su ayuda y no podía permitirme que se distrajera. Pero no podía callármelo. Me había abierto paso en su mente y había aprendido su nombre secreto. Lo menos que podía hacer era ser honesta con él. Carter, hay algo más. Seth quería que lo supieras. El pueblo de Sia se llamaba Al-Hamra Makan. Carter volvió a poner cara de enfermo. ¿Y se te ha olvidado mencionarlo? Te recuerdo que Seth es un mentiroso, dije. No lo ha dicho para ayudarnos. Nos ha dado la información por iniciativa propia porque quería sembrar el caos entre nosotros. Ya notaba que le estaba perdiendo. Tenía la mente presa en una fuerte corriente que llevaba tirando de él desde enero, la idea de que podía salvar a Sia. Como había estado en su mente, sabía que no descansaría, no podía descansar hasta haberla encontrado. Era mucho más grave que un flechazo. Carter se había convencido a sí mismo de que Sia formaba parte de su destino. ¿Cuento uno de sus secretos más oscuros? En el fondo, Carter seguía resentido con nuestro padre por no haber salvado a mamá, aunque ella hubiera muerto por una causa noble y se hubiera sacrificado voluntariamente. Carter no podía repetir aquel fallo con Sia de ningún modo, por mucho que hubiera en juego. Necesitaba a alguien que creyera en él, alguien a quien salvar, y se empeñaba en creer que esa persona era Sia. Mala suerte, una hermana pequeña no valía. Estaba dolida, sobre todo porque no compartía su opinión, pero discutir no serviría de nada, solo conseguiría apartarlo más. Al-Hamra Makan, dijo. No sé mucho en árabe, pero Makan significa rojo. Sí, confirmó Bess, y Al-Hamra es las arenas. Carter abrió mucho los ojos. ¡El lugar de las arenas rojas! La voz del Museo Brooklyn me dijo que Sia estaba dormida en el lugar de las arenas rojas. Me lanzó una mirada suplicante. Sadie, son las ruinas de su aldea natal. Ahí es donde la escondió Iskandar. Tenemos que encontrarla. Y punto. ¿A quién le importa el destino del mundo? Tenemos que encontrar a Sia.
podía haber señalado varias cosas. Mi hermano estaba confiando en la palabra de un espíritu maligno que probablemente venía de parte de Apophis. Si Apophis sabía dónde estaba Sia, ¿por qué iba a decírnoslo, a no ser que quisiera retrasarnos y distraernos? Y si quería muerta a Sia, ¿por qué no la había matado ya? Además, el nombre de Al-Hamramakan nos lo había dado Set, que nunca tramaba nada bueno. Evidentemente, su intención era dividirnos. Por último, conocer el nombre del pueblo no implicaba que pudiéramos encontrarlo. Habían arrasado el lugar hacía casi una década. Pero bastaba una mirada a Carter para comprender que no entraría en razón. Aquello no era una decisión meditada. Había encontrado la posibilidad de salvar a Sia y pensaba aprovecharla. Me limité a decir, es mala idea. Y sí, la sensación de ser de hermana responsable fue bastante rara. Carter se volvió hacia Bess. ¿Puedes encontrar el pueblo? El dios enano se ajustó la camisa hawaiana. A lo mejor, pero llevará tiempo. Os queda poco más de 2 días. El equinoccio empieza pasado mañana, al ocaso. Llegar al oasis de Bajarilla cuesta un día entero. Buscar esta aldea destruida, otro como mínimo. Y si está en el Nilo, es en la dirección opuesta. En cuanto tengáis el libro de Ra, necesitaréis al menos otro día para estudiar la forma de utilizarlo. Os garantizo que para despertar a Ra tendréis que viajar a la Duat, donde el tiempo es impredecible. Tendréis que haber vuelto con Ra al amanecer del equinoccio. No nos llega el tiempo, resumí. O el libro de Ra o Sia. ¿Por qué presionaba a Carter si sabía lo que iba a decir? No puedo dejarla. Miró hacia el sol, que ya empezaba a hundirse en el horizonte. Tiene un papel que interpretar, Sadie. No sé cuál es, pero sí es importante. No podemos perderla. Esperé. Lo que tenía que suceder estaba claro, pero Carter se resistía a decirlo. Respiré hondo. Tendremos que separarnos. Tú y Bess iréis a por Sia. Yo localizaré el papiro. Bess carraspeó, hablando de malas ideas. Carter no se atrevía a mirarme a los ojos. Sé que se preocupaba por mí. No quería que nos separáramos, pero se le notaba el alivio. Necesitaba que le quitaran responsabilidades para poder lanzarse a perseguir a Sia. Me has salvado la vida, dijo. No puedo permitir que vayas sola al desierto. Me quité el collar del Shen. No voy sola. Walt se ofreció a ayudarnos. No puede, dijo Bess. Pero tú no me cuentas por qué, repliqué. Bess se quedó sin palabras. Mira, prometí a Bast que cuidaría de vosotros, que os mantendría a salvo. Y espero que cuides muy bien de Carter. Te necesita para encontrar el pueblo ese. Walt y yo podemos encargarnos de nuestra parte. Pero, sea cual sea el puñetero secreto de Walt, o de lo que estés intentando protegerlo, está amargándole la vida. Él quiere ayudar, y yo pienso dejarle que lo haga. El enano me miró fijamente, seguro que preguntándose si podía gritar y ganar la discusión. Imagino que al final comprendió que yo era demasiado tosuda. Suspiró, resignado. 2 jóvenes viajando solos por Egipto, chico y chica. Se verá raro. Diré que Walt y yo somos hermanos. Carter hizo una mueca. No era mi intención, pero supongo que el comentario fue un poco hiriente. Visto con perspectiva, lo lamento, pero aquel día estaba aterrorizada y furiosa. Carter me había puesto en una situación imposible. Ve, dije con firmeza, salva a Sia. Carter intentó leerme la expresión, pero le rehuí la mirada. Aquel no era momento de tener una de nuestras conversaciones silenciosas. De verdad que no le convenía saber lo que estaba pensando. ¿Cómo nos reuniremos?, preguntó. Quedemos aquí mismo, sugerí. Saldremos cuando amanezca. Nos concederemos 24 horas, ni una más, para que yo encuentre el papiro, tú el pueblo de Sia y los 2 regresemos a Alejandría. Bess gruñó, disgustado. No hay bastante tiempo. Aunque todo saliera perfecto, solo os quedarían unas 12 horas para recomponer el libro de Ra y usarlo antes de la víspera del equinoccio. Tenía razón. Era imposible. Pero Carter asintió. Es nuestra única posibilidad. Tenemos que intentarlo. Me miré esperanzado, pero creo que para entonces yo ya sabía que no íbamos a encontrarnos en Alejandría. Éramos los Kane, y eso significaba que todo saldría mal. Bien, dije. Y ahora, si me disculpáis, tengo que preparar la bolsa. Me metí en la habitación para no echarme a llorar delante de ellos.